Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un nuevo tema que es referente a lo que es sucesiones, progresión aritmética y también geométrica y todas las como propiedades que uno puede aplicar en ciertos problemas. Entonces vamos a partir con algunas sumatorias. Vamos primero a cambiar la hoja, tipo de papel cuadriculado. Y vamos ahí ya. Entonces vamos a copiar el primer problema, que es esta sumatoria, que está acá. Y nos piden que calculemos el valor que tiene esta sumatoria. Entonces, lo que uno se tiene que fijar siempre en la sumatoria son ciertos patrones. Hay unas ciertas reglas que uno debería saberse cuando quiere calcular la sumatoria y que son las típicas del tipo siguiente, que conocemos como el i cuadrado, el i, alguna progresión geométrica, vamos a poner ahí progresión geométrica o aritmética, que estas son aritméticas, y hay una muy especial que es la más importante que deberían saberse, porque va a solucionar muchos problemas, que es la referente cuando esta sumatoria de una telescópica. Telescópica. Y vamos a hablar por qué se llama telescópica. Hay una sumatoria que tiene que tener una particularidad, que tiene que ser una resta de dos términos, en el cual tenemos un término inicial y un término final. Y la gracia que tienen que tener estos términos iniciales o finales es que tienen que ser consecutivos. Que ejemplo, si esto es un n, el siguiente tiene que ser igual, de la misma forma, pero con un n más 1. ¿A qué me refiero con la misma forma? Que puede ser 1 partido en n menos 1 partido en n más 1. Tienen exactamente la misma forma de una fracción, pero la diferencia es que uno es un n y otro n más 1. Puede ser también que sea al revés, que este sea el n más 1 y este el n. Pero tienen que ser sucesivos. ¿Qué significa que sean sucesivos? Que no necesariamente tiene que ser un n más 1, puede ser un n menos 1, porque es el sucesivo del n. ¿Qué es lo que pasa con esto? Con estos términos. Vamos a hacer un ejemplo para que tengamos claro qué es lo que pasa cuando hay una telescópica y por qué se llama telescópica. Realmente no debería llamarse telescópica, debería llamarse como los catalejos. Y voy a explicar el por qué. Catalógica, pero le llaman telescópica. Cuando yo tengo una sumatoria, vamos a imaginar del 1 partido en n menos 1 partido en n más 1, desde i, realmente era un i, pero voy a poner ahí desde un n igual a 1 hasta infinito. Lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando yo empiece a evaluar el primer término, yo voy a reemplazar acá, yo no encuentro ningún patrón todavía. Lo que sí voy a encontrar es cuando empieza a generar más de un término. Este, por si acaso, es del primer n igual 1. Después, si reemplazo para n igual 2, me queda esto. Y así sucesivamente. Y ahí voy a empezar a darme cuenta del patrón que hay. ¿Por qué? Porque hay términos que se van a empezar a eliminar. Y eso solamente se eliminan, y eso es tan importante si hay una resta. Por eso, siempre que yo veo una resta, me tengo que fijar si tienen estos términos consecutivos. ¿Por qué? Porque se va a eliminar ese con ese, y solamente van a sobrevivir lo de los extremos, hasta que termine la sumatoria. Por eso se llama telescópica, porque, o realmente debería ser como los catalejos que ocupaban los piratas, porque uno cuando extendía esta mira para poder mirar los barcos desde más lejos, o un telescopio, uno podría imaginarse, pero realmente no son así los telescopios, uno para poder guardarlo solamente lo comprimía, y solamente quedaba el último con el primero. De ahí viene el nombre de telescópica, realmente, pero los telescopios no son así, es un catalejo, que de todos los términos que yo extiendo, solamente me sobreviven los de los extremos. Pero solamente va a funcionar si hay una resta. Esas son las condiciones, que tiene que haber una diferencia. Y la otra condición que tiene que haber es que el primero y el segundo, tienen que haber dos términos, pueden haber tres, pero solamente considero dos, que sean consecutivos, para que se puedan eliminar. Tiene que haber ese juego del n y el n más 1. Porque si no está ese juego del n y el n más 1, no funciona. ¿Por qué hablé todo esto? ¿Y por qué la telescópica, en fin y al cabo, es lo más importante? Porque si nos damos cuenta, hay una telescópica. Primero, ya hay una suma y hay una resta, pero acá hay una resta. Y este es 5 partido en j, y este es 5 partido en j más 1.
automáticamente se cumple esa idea que habíamos hablado. Entonces, en esta sumatoria hay una propiedad que dice que la sumatoria de A más B es igual que la sumatoria de A más la sumatoria de B. Entonces yo la puedo separar. ¿Qué quiere decir? Que podría tomar solamente el término de la que me interesa de las telescópicas, sería 5 partido en J, menos 5 partido en J más 1, de J1 hasta N, y por separado hacer la otra sumatoria, 1 partido en 4, elevado a J, de J igual a 1 hasta N. Entonces acá yo tengo eso que habíamos hablado. Ahí yo me doy cuenta, que ni siquiera se la tienen que saber, es simplemente darse cuenta que hay una diferencia y que los dos términos tienen unos consecutivos, en este caso J. Hay un J y un J más 1. Puede ser un J y un J menos 1 que también es consecutivo. Puede ser un 2J y un 2J más 1, también funciona por si acaso. Lo importante que se tienen que dar cuenta es que estos términos son consecutivos y tienen el mismo patrón. ¿Ya? Puede ser, pero ahí uno se va a dar cuenta. Ahora, entonces si nosotros expandimos esta, ejemplo, para el primero sería 5,1 menos 5 más 2, después 5 más 2, ahí se va dando uno cuenta que, este es con menos. Va sobreviviendo siempre el primero y el último. Solamente va a sobrevivir el primero con el segundo, con el último, porque los otros dos van a morir. Y mientras más lo amplíe, más términos van a desaparecer hasta que queda el último, que sería el 5n más 1. Entonces, y es con negativo, porque es un término más. Entonces, toda esa sumatoria tiene que dar como consecuencia un 5, que es el primer término, menos el último término, evaluado en n. Y ahí está. Entonces uno se da cuenta que la telescópica no es tan complicada y no es tan difícil como uno lo ve, si era simplemente entender el concepto. Ahora tendríamos que desarrollar la segunda. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tenemos un cuarto elevado a j, y el j cambia. Si el j vale 1, me queda un cuarto. Si el j vale 2, quiere decir que es un cuarto por un cuarto. Si el j vale 3, es un cuarto por un cuarto por un cuarto. Entonces uno se da cuenta que esto es una progresión geométrica. Hay dos tipos de progresiones, de orden, así de un orden que es repetitivo. Están las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas. ¿Cuál es la diferencia? Las geométricas son multiplicaciones, mientras que la aritmética son de suma. Si yo veo que el patrón es que voy multiplicando siempre un mismo número, en este caso voy multiplicando un cuarto, un cuarto, un cuarto, es una progresión geométrica. Mientras que si yo sumara más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, sería una progresión aritmética. ¿Por qué me sirve saber si una progresión geométrica o aritmética? Porque hay ciertas propiedades que uno se puede saber. Para eso podríamos entonces considerar cómo resolver una progresión geométrica. Yo entiendo que ya lo vieron en clase, pero igual sería bueno resumir. Que entonces nosotros podríamos tener queremos calcular esta suma. Entonces imaginemos una suma más simple. Y que voy a escribir como suma. Ahí le ponen la SN. Vamos a sumar n términos. Hasta 6, 7, 8, hasta n. Entonces, yo quiero sumar la progresión geométrica. El primer término, el segundo término, el tercer término, hasta llegar al enésimo término, hasta el n. Esto significa S de sumatoria y voy a sumar los n términos. Pero yo lo que sé, y esto es sumamente importante que lo anoten, que el enésimo término, ejemplo, si yo digo el a igual 2, tiene una particularidad en la geométrica, que va a ser el primer término multiplicado por r. Si el a vale 2, pero para cualquier n, para cualquier número, término, lo que va a pasar es que siempre va a ser el primer término
multiplicado por r elevado a menos 1, n menos 1. ¿Por qué? Imaginemos el primer término era un cuarto. El segundo término era un cuarto por un cuarto. El tercer término es un cuarto por un cuarto por un cuarto. Entonces, fíjense, este término es lo mismo que el primero, que es un cuarto, pero multiplicado por un r. Ese r es el factor que multiplica, que en este caso sería un cuarto. El otro es igual a 2, porque es la 2, por r, o también a 1 por r cuadrado. Y ahí va apareciendo la fórmula. Todos van a ser de la misma forma. El primer término multiplicado por una constante elevado a n menos 1. Entonces, sabemos que cada uno de estos términos tiene esa forma. Esta forma que está acá. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque ¿qué pasaría si esta sumatoria, la que teníamos acá, la multiplico por r? Me va a quedar a 1 por r más a 2 por r. ¿Y por qué multiplico por r? Porque estoy multiplicando por el siguiente término. Es como que tengo la sumatoria de, imaginemos, tengo el 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, esto es una progresión geométrica, porque el siguiente es multiplicar por 2. Y ahora multiplico por el 2, entonces generaría el 4, el 8, el 16. ¿Y por qué hago eso? Porque yo podría eliminar los términos cruzados y formar una telescópica. Por eso estoy multiplicando por el r. Entonces, si yo a todos estos términos los multiplico por el r, sería lo mismo que decir a2, a3, estoy cambiando acá, este término es igual a este término es igual a ese, y así seguiría con el A4 hasta llegar, más, al a n más 1. Eso sería el RSN. Y ahora vamos a hacer lo mismo que dije, restarle el SN, que era el original que tenía arriba. Entonces, como voy a restar solamente esto, lo voy a poner con rojo, solamente voy a restar este término, con una recta. Lo que va a pasar va a quedar lo siguiente, RSN menos SN, igual. Este término se va a ir con ese término se va a ir con ese término, es una telescópica. Y así se van a ir todos los términos y solamente va a sobrevivir el último, en este caso por el tipo de recta que hice, de arriba, menos el A1, el primer término. Dependiendo de la recta, si la hago hacia arriba, de aquí para acá o de allá para acá, va a cambiar el signo. Factor común, sumatoria, R menos 1. Y este término, por si acaso, en muchos libros lo escriben como A sub n por R, que era el A sub n más 1. Y me queda entonces que la sumatoria es simplemente A sub nr menos A sub 1 partido en R menos 1. Y ahí está el valor de la sumatoria. Necesito solamente saber cuánto vale el primero y cuánto vale el último y el factor, y nada más. También en muchos libros la tienen al revés, porque si yo cambio el orden, multiplico por un menos 1 arriba y un menos 1 abajo, me queda el primero menos el último partido en 1 menos r, que también es válido. Las dos son exactamente la misma ecuación, es multiplicar por un menos 1 arriba y abajo y queda exactamente igual. Entonces ahí ya tenemos la sumatoria. ¿Por qué quiero saber esto? Porque recuerden, yo tengo que saber cuánto vale el enésimo término, el Rn-1. Entonces fíjense en esta sumatoria, en la que tenemos que desarrollar, en la que tenemos que conseguir. Esta sumatoria, la voy a copiar, es sí o sí una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque sé que se están multiplicando los términos por un cuarto. Entonces yo tengo que primero generar este término. Entonces, ¿cómo lo genero? Es un cuarto, me voy a borrar la sumatoria,
No me interesa la sumatoria por un... Pero yo ese 1/4 lo podría escribir como un j, tengo que escribirlo con un j menos 1. Si pongo un j menos 1, tengo que agregar el más 1. Ahí lo que estoy haciendo es que eso sea un cero conveniente, se llama. Como que no existiera. Realmente era un j y lo estoy agregando un 0. Ese más 1 puede salir para afuera, porque es un factor de la misma base, y me quedaría así. Ahí está. Ese es mi término AN. El AN tiene exactamente la misma forma. Es un R elevado a n-1, a j, pero es un n-1, multiplicado por un A1. Entonces conozco los términos. Sé cuánto vale A1. Sé cuánto vale R. Y eso es todo. Entonces, si yo quiero calcular la sumatoria de 1 partido en 4 de j, es exactamente lo mismo que calcular la sumatoria de un cuarto de j menos 1. Y esa sumatoria es la fórmula que me dice acá, el valor de la suma del primer término, que sería un cuarto, menos el 1/4 elevado a j, elevado a el último término, que sería elevado a n, que podría escribirlo, lo voy a escribir acá. Esto es AN, lo voy a poner por naranjo. ¿Dónde está? Es todo esto. Esto es mi AN, término. Entonces escribir tal cual está, 1/4 de n, porque es n ahora, no j, la sumatoria está evaluada hasta n, dividido por el 1 menos r, que sería 1 menos, y el r vale 1/4. Podríamos jugar ahí y darnos cuenta que si yo este 1/4 lo paso para adentro, me quedaría elevado a n simplemente. Entonces me quedaría 1/4 menos 1/4 elevado a n, dividido en 1 menos 1/4. Podría ahí también jugar ahí con los factores para poder desarrollar. Espérate. Ya. Y espérate, que me estoy acordando de algo. Ah, acá. Es AN por R. Me faltó un R. Multiplicar acá un R. Lo voy a poner con colores para que lo demos cuenta. Voy a borrar los colorcitos. Y voy a poner naranjo a 1, que es todo esto. Este lo voy a borrar. Después viene lo que es A sub n, que el A sub n es todo esto, que es lo que está acá, multiplicado por R, que es todo esto. 1, 1, y el R ya lo vieron. Entonces aquí me faltaría un más 1. ¿Por qué? Porque este es n menos 1, le sumo un 1, y este también es un 1. Entonces me queda 1 más n menos 1 más 1, n más 1. Y lo podría ahí factorizar, buscarle el factor común de todo esto. Entonces, al final, al fin y al cabo, toda esta sumatoria, lo voy a copiar de nuevo. Y lo único que me quedaría de la sumatoria sería, como resultado, el primero me daba el 5 menos 5 partido en n más 1. ¿Sí o no? Que lo teníamos acá. ¿Dónde está? Acá. Que era de la telescópica. Más todo ese término. Podría buscar ahí un cuarto factor común, que quiere decir que este es un cuarto factor común para afuera y de acá también un cuarto de factor común, y me quedaría simplemente 1 menos 1/4 elevado a n
partido en un cuarto menos 1. Podría juntar las bases y ahí sucesivamente resolver el problema. Podría multiplicar por 4. Vamos a desarrollar un poco como para poder dejarlo más limpio. Como está dividido en un cuarto, podría multiplicar ese término por 4, arriba y abajo. Me quedaría 4 menos... pero está elevado a n. Sería un 4n. Ya. Sería un 4n partido en 1. Me quedaría 4n, n menos 1, porque está dividiéndose por un 4, menos 4 elevado a n. Elimina algunas fracciones. Multipliqué, por si acaso, por 4 elevado a n arriba y por 4 elevado a n abajo. Eso es un 1, por si acaso, es el mismo número y no afecta al término. Multiplicar por un 1 no afecta al número. Cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Entonces, para eliminar las fracciones. Y ya después podría seguir ahí jugando un poco con la matemática. Vamos a hacer el segundo ahora. Recuerden que si tienen dudas, pregunten. Así no se les va a olvidar la duda. Y así para yo no perder el hilo también. Para que si me preguntan algo, sé inmediatamente qué es lo que estoy haciendo. Y tenemos esta segunda sumatoria. La diferencia, lo primero que tenemos que observar es que ya no es hasta n, comparado con la anterior. Es hasta un término, 25 en este caso. Entonces tendríamos que sumar 25 términos de esto, de todo esto. Reemplazar por el 1, el 2, el 3, hasta 25. Que se puede hacer, pero no tiene sentido. Pero lo vamos a dar nuevamente que hay un menos. Por lo tanto, podríamos de nuevo visualizar si hay una telescópica. Y tenemos raíz de i y tenemos raíz de i más 1. Por lo tanto, nuevamente aparece una telescópica. Por eso es tan importante que visualicen. Fíjense, reordené, pasé la última raíz, la pasé para el segundo término, más, y saqué esto. 1 y cuadrado. Y ahí está. Nuevamente tenemos una telescópica. Por lo tanto, podemos expandir. Así para tener una idea, me quedaría el primero menos el 2 más el 2 menos el 3 y así sucesivamente. Entonces se van a eliminar los términos y solamente va a sobrevivirr el primero, 1 menos el del 25 más 1, que es 26. Entonces todo esto simplemente me va a dar 1 menos raíz de 26, que es la primera sumatoria, porque es una telescópica. Mientras que la segunda es una que uno se podría saber, la del i cuadrado. También hay una forma de poder sabérsela que podríamos considerar. Para eso, primero tendríamos que hacer la más famosa, que es la que inventó Gauss, que es esta de acá, del i. Porque realmente no la inventó, yo creo que alguien más la hizo, pero es famosa por el cuento que tiene Gauss, que él como el primero era hijo de un contador o alguien que administraba dinero, y él hacía los cálculos al papá en la casa cuando siendo muy pequeño le ayudaba en los cálculos. Entonces como que escribió habilidades matemáticas y en una de las clases que él tenía en el colegio, antiguamente mezclan a todos los alumnos juntos de todas las edades, y el profesor les dijo para matar el tiempo, súmeme el 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. Todos los términos, una sumatoria. ¿Y cuánto de? Entonces están todos en la clase sumando, pero Gauss se dio cuenta de un patrón. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a hacer hasta 10 simplemente. Voy a tomar los primeros 10 términos, considerando que la suma es hasta 10, pero si lo hago hasta 10 también funciona para 100. Y él dijo que uno podría darse cuenta de que hay dos grupos. Ahora, el último grupo yo lo puedo invertir. 10, 9, 8, 7, 6. Que eso es lo que pensó Gauss. Y darse cuenta que la suma de esos términos es constante. 11, 11, 11 va formando pares. Y uno si lo piensa tiene lógica, porque pescas el último con los de los extremos y te da una suma. Después los otros dos extremos, los otros dos extremos, los otros dos extremos, y uno pierde y el otro gana. Lo que gana uno, porque aquí va sumando más uno, el otro lo pierde. Entonces la suma se mantiene constante.
Entonces Gauss se dio cuenta de eso, que bastaba con calcular la sumatoria del primer término más el n de término, que tendríamos con eso 11, o ahí tendríamos que hacerlo hasta 100, pero tendríamos que después multiplicar parejas. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería n parejas dividido en 2, porque son 10 términos y me da el 5. Y esta es la fórmula que dio Gauss. La sumatoria de igual 1 hasta n del enésimo término es parejas de 1 más n, partido en 2. Esta fórmula ya la vieron, pero esta me sirve para obtener la del segundo, la del i cuadrado. Ahora tendríamos que obtener la sumatoria del i cuadrado. El i cuadrado es más complicado, pero uno tiene que pensar en lo siguiente. El i cuadrado yo lo puedo generar de un cubo, de un i más 1, pongámosle. Porque si yo despejo el i cubo, obtengo el i cuadrado. Si voy a obtener también un i cubo, voy a obtener un i cubo más 3i cuadrado más 3i más 1. Pero obtengo el i cuadrado. Entonces, a mí el i cubo no me lo sé y me molesta. Entonces resto por i cubo para que se vaya ese término. Lo pasé para el otro lado. Y ahora fíjense, esto es una telescópica. Es una telescópica. Y al otro lado tengo el que quiero saber, pero el que conozco, que es el que hicimos recién de Gauss. Entonces, simplemente desarrollar la telescópica, la sumatoria por ambos lados, me va a dar como resultado el primer término, que sería n más 1, porque una telescópica. Ahí está. El primer término menos, aquí hay que saberse el orden, porque están cambiados, el último término, o el último término menos el primero. Y al otro lado de la sumatoria, voy a poner sumatoria de 3i cuadrado, que es el que quiero saber, más la sumatoria de 3i, que es el que ya conozco, más la sumatoria de 1. El 3 lo saco para afuera, y acá está la que yo quiero saber, más 3 veces la sumatoria de i, que ya la conocemos por el Gauss, más la sumatoria de n veces 1, que eso me da n. Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces, me da n. Entonces, podría pasarlo para el otro lado el n y desarrollar este n cubo. Me quedaría n cubo más 3n más 3n más 1 menos n. Ahí se van a ir algunos n. Factor común 3. Y me quedaría sumatoria de i cuadrado, factor común, más sumatoria de i. Pero yo conozco la sumatoria de i. La sumatoria de i, como dijo Gauss, y la demostramos recién, es 1 más n, o realmente le escriben como n más 1 por n partido en 2. Ese término lo podría también sacar hacia el otro lado. Y me quedaría, si lo pasara para el otro lado, me quedaría n cubo más 3n cuadrado. Ahí restaría, me quedaría un 2n más 1 menos todo ese término, 3n más 1 por n partido en 2. Y al otro lado me quedaría, y todo esto dividido por 3, sumatoria del i cuadrado. Y aquí tendría la sumatoria. Lo único que tendría que hacer es ordenar. Ordenar los términos, todo multiplicarlo por 2, restarlo n y jugar. Ahí un buen desarrollo. Y podríamos tener el resultado final de la sumatoria. Esto, por si acaso, esta parte de la sumatoria no es difícil, porque simplemente tendríamos que multiplicar por 2 primero, 3n más 3n cuadrado más 2n más 1 menos 3n cuadrado menos 3n. Todo eso dividido por 3, y por 2, me queda el 6.
hay un 6, y tendría que ver qué términos se van eliminando. Se va ese término, me quedaría un 2n cubo menos un 3n más un, me quedaría un n nomás, menos n, más 1, dividido en 6, sumatoria de i cuadrado, y ahí pensar un poco. Puede ser que me haya comido un 1, podría ser que me haya comido un término por ahí, pero les dejo esta por lo menos como tarea para la casa, esta parte de acá, de que desarrollen un poco, yo ya lo había hecho, pero la solución final, lo importante era cómo obtener o pensar cómo obtener ese resultado, pero el resultado que tienen que llegar es un n más 1 por un 2n más 1, si no me equivoco, sí, un 2n más 1, partido en 6, que es el 6 que sostiene. Pero me asusta este 1, que me faltó ese 1 que tiene que estar por ahí, que no sé por qué no se me fue, pero se tiene que ir. Me puede haber comido ahí un paso. Ya, con eso en mente, porque fíjense que todo eso es para simplemente desarrollar ese término. Entonces, para calcular el del número 25, hasta el número 25 del término, los primeros 25 términos del i cuadrado, sería simplemente reemplazar el n, que en este caso es 25, 25 por 26, 25 por 2 más 1, que me estaría dando 51, dividido en 6. Por lo tanto, toda esta sumatoria que estaba acá, más el 25 por el 26 por el 51 partido en 6. Y ahí obtuvimos el valor de la sumatoria. B. Pero nuevamente aparece la telescópica, que eso es lo más importante que se tiene que visualizar, que uno odia la telescópica, pero realmente aparece, uno puede hacerla aparecer, esa es la moraleja. Porque de que aparezca sola por sí sola, mucha gente no la ve, pero sí puede aparecer. Uno sabiendo cómo desarrollarla puede hacer que aparezca. Vamos a hacer esta, y fíjense que aparece un término nuevo, que no hemos hablado, que es eso. Se llama permutación, permutatoria. Esto es sumatoria, y como el nombre dice, es solamente suma, pero este multiplica o multiplicador, ¿cómo le conocen? Yo lo conocía como productoria, productoria, que solamente multiplica los términos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a trabajar un poco con la productoria, como una pi, en este caso como mayúscula cuadrada. Si yo tuviera n igual 1 vamos a poner del a, pero realmente no puede ser a, de n, vamos a poner de n, de i, lo que voy a hacer es multiplicar y no sumar. Va a ser el primero, que sería 1, multiplicado por el segundo, multiplicado por el tercero, multiplicado por el cuarto y así sucesivamente. En vez de sumar, estoy multiplicando. ¿Qué es lo que pasa? Que primero tendríamos que ordenar, porque acá hay dos términos, y podríamos dejarlo como un solo término. La misma base y un k más 1 arriba, en el numerador. ¿Por qué es bueno fijarse en eso? Porque aparece una propiedad que la podemos razonar inmediatamente, que es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tuviera un n partido n, un i, bueno, estamos usando i, tengo acostumbrado a usar n, i por un i más 1 o un i menos 1, da igual. Entonces yo reemplazo, me daría un 1 partido en 2 multiplicado por un 2 partido en 3 multiplicado por un 3 partido en 4. Y aparece lo mismo que la sumatoria telescópica, pero como multiplicación. En las productorias, si yo tengo que la parte del numerador y el denominador se parecen, pero están desfasados por un término, por un i término, entonces solamente subiría el primero y el último. Y fíjense que aparece este término que está acá. Tengo este n igual 1 y tengo un k más 1 y un k. Por lo tanto, si yo reemplazo los k, podría reemplazar para el primero un 2 partido en 1 multiplicado
por un 3 partido en 2, multiplicado por un 4 partido en 3, multiplicado por un 5 partido en 4 y así. Se van a ir términos y solamente van a sobrevivir el último, que sería n más 1, partido por el primero, que es el 1. Entonces la productoria no es tan difícil al fin y al cabo. La productoria es como fijarse un poco en vez de multiplicar, sumar, pero es mucho más fácil que la sumatoria porque al multiplicar se van a factorizar. En la sumatoria tú no puedes factorizar muy simple. Pero sí en la multiplicación, sí puedes, cuando multiplicas muchos números se van a ir términos. Y es como contradictorio porque uno le tiene más miedo a la productoria. Entonces toda esa productoria, no voy a copiar nuevamente. Pero parece que la tengo copiada. Ahí. Toda esa productoria, voy a dejar la sumatoria tal como está, nj igual 1, pero todo este término, habíamos dicho, entonces se convierte en un 1 y arriba se convierte en el último término. Me quedaría, ¿dónde estaba? Me quedaría un n más 1, un n, pero no es n, es j menos 1 más 1. Porque recuerden que habíamos dicho que esto es un k más 1 partido en k y sobrevive el último término partido por el primero, pero el último término no es n, es j menos 1. Entonces aquí yo tengo que reemplazar el último. Ahí está. Me queda un j partido en 1. Me queda la sumatoria. Y cualquier cosa dividido en 1 sigue siendo igual. Entonces me queda j. Y me queda la sumatoria de Gauss, la de n término, que era n más 1 por n partido en 2. Y ahí está. Y esa es la solución. Entonces todo esto es el n por n más 1, la que conocemos de Gauss. N por n más 1 dividido en 2. Ya está. Ya terminamos por lo menos la primera parte que era sumatoria. Uno se asusta primero por este término de productoria y también fijarse en que todo, o por lo menos la mayoría, apareció esto de la telescópica, que uno se podría fijar. Entonces ahí hay que tener cuidado con lo que es la telescópica. ¿Ya? Vamos a hacer el segundo problema. Que lo dice lo siguiente. Progresizón. Aquí está mal escrito por si acaso. No, dice progresión. Imagino que es progresión geométrica. Le dicen que tenemos una progresión geométrica. Ya sabemos lo que es la progresión geométrica. Ejemplo, si fuese mi término primero fuese un 5 y mi R fuese un 2, sería 5. El segundo término sería 10. El segundo sería 20. El segundo sería 40 y así. ¿Por qué? Porque tomo el primer término, el A1, y lo multiplico por R. Después tomo ese término, que es el 10, y lo multiplico por R. Y así sucesivamente. Entonces, me dicen que el sexto término es 20 y que el décimo término de esa progresión es 320. Entonces me dice hallar el cuarto término y la suma. No me interesa mucho la pregunta, sino que la información que puedo obtener con eso. Yo sé que el sexto término es 20, por lo tanto, ese número, por la fórmula, tiene que ser el primer término, pero por el r elevado al n-1, que sería un 6 menos 1, que sería un 5. Y el 320 tendría que ser el primer término multiplicado por r, pero no 10 veces, sino que 9 veces, porque el primero ya está multiplicado por el primero. Podría dividir, fíjense, porque si divido, voy a dividir de aquí para allá. Eso quiere decir que voy a poner en el numerador el 320 a 1 R9 y en los denominadores 20 a 1 R5. Se me van los A1, se va este 0 y me quedaría simplemente 16. Y hay unos factores y me quedaría un R a la cuarta.
¿Qué número multiplicado a la cuarta o 4 veces por sí mismo me da 16? El 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por 2 16. El R2. Entonces ya tengo el R. Entonces, como tengo el R, podría reemplazarlo en cualquiera de estos términos y obtendría el valor del A1, que también me interesa saber. Entonces podríamos hacerlo 20 A1 por un 2 elevado a 5, que sería, y si yo ya sé que el R a la cuarta vale 16, a la quinta vale 32. Entonces me queda un 20 partido en 32. Factor común ahí podría ser el 5, 4 veces, o ahí podríamos ver el 4. Entonces factor común 4 me quedaría 4 y abajo 8. Y ahí está el A1. Tengo el A1 y tengo el R. Entonces puedo sacar el cuarto término, que es lo primero que me preguntan, hallar el A4. Entonces el A4 va a ser simplemente el A1 por el R, que es un 2 elevado a 3. 2 por 2, 4, por 2, 8, se va y me queda 5. El cuarto término es un 5. Y ahora puedo calcular también la segunda pregunta, que es la sumatoria de los 10 términos. Me están diciendo suma los primeros 10 términos, del 1 hasta el 10. ¿Y de qué quiero sumar? Del A1 R n-1. Y también habíamos dicho cómo sumar esa sumatoria en las preguntas anteriores. ¿Se acuerdan que estaba por acá? En la primera que habíamos hecho, acá está. ¿Cómo calcular esa sumatoria que habíamos explicado acá? Que ahí está. Entonces, es el primero término. Vamos para acá, para abajo. Y la vamos a anotar. Esa sumatoria, entonces, si yo quiero calcularla, podría decir que es el enésimo término por R menos el primer término por dividido en R menos 1. Entonces, reemplazar simplemente el primer término, el último, disculpe, el AN, sería hasta 10. Tendríamos que evaluar el A10. Ah, pero ya lo dan, ahí los dan. Yo pensé, dije, en vez de calcularlo, capaz que me lo den. El A10, 320. O pescar el último y decir, ya, este es 320, es lo morado. Multiplicado por R, que es 2. Menos el primer término. Y el primer término ya lo calculamos también, 5 octavos. Todo eso dividido por 2 menos 1. Y ahí podríamos tener el resultado. ¿Ya? Me quedaría un 1 abajo, no hay problema, quedaría 320, que sería 640, menos 5 octavos. Un número muy feo, pero es un número. Ahí está. Y se puede resolver. Nuevamente apareció esta progresión geométrica, pero aplicamos el concepto de la progresión. El tercero, copiar y pegar. Vamos a pegar. Y ahora es una progresión aritmética. La progresión aritmética, a diferencia de la geométrica, es que si yo el primer término le digo que es 3, y al D que le ponen no R, fuese 2, sería 3, al siguiente número, le sumo ese 2, al siguiente, a ese 5 le sumo el 2, y así sucesivamente. Es una progresión aritmética, es una suma en vez de una multiplicación. Voy sumando. ¿Ya? Entonces lo dicen que tenemos 3 números en una progresión aritmética. Eso quiere decir que tengo un A1, un A2 y un A3, que tienen tan consecutivos. Y que la suma me da 12. Eso me quiere decir que la suma de estos 3 me da 12. Y el producto de esos 3, el A1 por el A2 por el A3, me da 48.
y me preguntan cuáles son esos números. Entonces uno tiene que pensar y escribir la fórmula muy bien. Imaginemos que estamos centrados en un número, ¿ya? Un AN. Puede ser un número cualquiera que usted invente. El siguiente va a ser el AN más SD. Y el anterior va a ser esa AN menos D. También lo podemos centrar en el primero, que si este es AN, el siguiente es AN más D y el siguiente es AN más 2D. O en el último. Uno escoge lo que quiera. Vamos a escoger el primero. ¿Por qué? Porque si tienen ese orden, yo sé que el AN menos D más el segundo término más el tercer término me da 12. ¿Y por qué lo escribí así? Porque es más fácil para que se vaya SD y SD. Y me queda 3AN igual 12. Por lo tanto, el término AN es 4. El término AN, que sería este de acá. Pero no conozco cuánto vale el D. No sé cuáles son para los lados. Pero ahí me dan la segunda información, que me dicen que el primer término, que es AN menos D, por el segundo, que ya sé que vale 4, por el tercero, me da 48. Podría ir reemplazar también, me quedaría 4 menos D, porque conozco cuánto vale la N, 4 más D. El 4 lo podría pasar dividiendo, lo podría automáticamente dividir, y me quedaría 4 menos D por 4 más D, y me quedaría ahí un 12. Y esto es suma por su diferencia. Esto es un producto notable. 16 menos D cuadrado igual 12. Si no me equivoco. Entonces me quedaría... Podría pasar el D para allá y el 12 para otro lado y me quedaría un 4 igual a D cuadrado. Entonces el D puede ser o más 2 o menos 2 positivo. Entonces como tengo las dos opciones, D positivo o 2 o menos 2, tendría que ver cuál de las dos podría ser, porque podría estar subiendo o podría estar bajando. Entonces la opción es que si es un más 2, tengo la opción el 4, 2, 6, y si fuese un menos 2, también está la progresión esta, que va hacia allá. El 2, 4, 6 o el 6, 4, 2, porque también es una progresión aritmética pero con resta, con un número negativo, y también es válida. Entonces son esas las dos soluciones que pueden haber. Y como último problema, podríamos considerar este que está acá, copiar, vamos a dejarlo acá, pegar, ahí, y nos dice lo siguiente, que hay 3 personas, A, B, C, que se reparten una herencia, una cierta cantidad de dinero, en dólares. Y lo dicen que la cantidad que recibe cada uno es proporcional a su edad. Eso quiere decir que si tengo 3 personas, la persona A, B, C, ellos tienen una cierta edad, ejemplo 10, 12, 15 años, y me dicen que la proporción por lo menos tiene que ser que se pueda distribuir proporcionalmente por la edad. Las edades están en progresión geométrica, ¿ya? Ahí lo dicen un segundo dato que es importante, que las edades están en una progresión geométrica. Eso quiere decir que este puede ser AN, el segundo va a ser ANR y el tercero va a ser ANR cuadrado. O también podría ser visto desde el medio, ese es el AN, el otro es AN partido en R y el otro es ANR. Voy a poner que este estoy mirando desde el primero, este lo estoy mirando desde el segundo y el último es que lo estoy mirando desde el último, como lo hicimos recién, es como ir hacia atrás. Partido en R y el AN partido en R cuadrado. ¿Por qué es sumamente importante que sepan esto? Que no lo hagan siempre cuadrados como esta. Esta es la primera opción que hacen todos. Porque hay veces que los términos se van a eliminar. Los R o ahí hay que pensar. Como hicimos recién que se eliminaban las sumas, los D.
Entonces, con la multiplicación pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Se sabe que el A es mayor que B y el B es mayor que C, que sigue el orden. A, B, C. Y se sabe que el B tiene 6 años. Entonces sabemos que esta opción vale 6. ¿Ya? Y aparte sabemos que lo que recibe el A, que eso no es un dato, sino que es un número de dinero, que el A recibe, el dinero de A es eso, 30.000. ¿Cuánto recibe cada uno? Entonces, habría que pensar. Sabemos que la suma total de lo que le corresponde a cada uno, eso quiere decir, miren, al primero le voy a corresponder a n multiplicado por un factor, porque es proporcional. Dice, las edades son proporcionales. Las edades son proporcionales. Entonces, la edad es proporcional a una constante k. El segundo, la n por r, está por ese factor. Y el tercero también está por ese factor. Y que la suma total de eso me tiene que dar el dinero total, me tiene que dar los 210, porque no puede ni sobrar ni faltar dinero. Entonces, lo podría resolver. ¿Cuál es el problema? Que no conozco ni K ni conozco R. Solamente conozco que el del medio vale 6. Pero si lo reemplazo acá es muy complicado porque hay dos variables. Hay dos variables. Por eso mejor me sirve la segunda opción, la segunda idea. Escribir la misma ecuación, pero dejando que el del medio solamente tenga una variable, el AN. Porque yo sé cuánto vale esa n. ¿Se dan cuenta de eso? Que eso me soluciona mucho el problema. Estoy escribiendo la misma ecuación, pero vista esta lo estoy mirando desde este punto, de que el primer término es la n, pero acá lo estoy viendo que el segundo es la n. Entonces me estoy tirando un dividir con r y multiplicar por r hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Y eso me soluciona porque yo sé cuánto vale esto, 6. Entonces me queda 6k, el otro me queda 6k partido en r, y el otro me queda 6RK 210. Entonces yo podría desarrollar ahora el término. Pero, me dan ahora otro dato, que me dicen que lo que recibe la es 30.000. ¿Qué es esto? Esta es la parte de él, que ese 6K partido en R tiene que ser 30.000. O lo reemplazo, es reemplazar ese número ahí. Tendría 30.000 más 6K más 6RK igual a 210. Lo podría pasar para otro lado, restar. Factor común 6K. Me quedaría 1 más R. Y me quedaría 210 menos 30. Mi cabeza. Que serían 180. Ahí. 180. Esa es una ecuación que tengo dos incógnitas, el K y el R. Voy a cambiar el R de color. Y tengo otra más, porque era esta. Que 6K es igual a 30 por R. Entonces podría reemplazar ahí, en la primera, el 6K, y me quedaría 30.000 R, 1 menos 1 más R, igual a 180. Se van 4 0, 4 0, dividido el 3, me quedaría 6, 12, 18, el 6, y me quedaría entonces ahí el 6. Y ahí ya tendría que resolver el problema, pensar qué números me generan el 6 para que me generen esa solución. Es una función cuadrada, por si acaso, ahí podría desarrollar un r cuadrado 6 y sería simplemente r cuadrado más r menos 6 igual 0 y a resolver una ecuación cuadrática. Entonces me quedaría, las opciones sería r multiplicado que es menos 6 y sumado me den 1
sería el más 3 menos 2. Y ahí está. Entonces las soluciones son que el R vale menos 3 y que el R vale 2. ¿Ya? Ese es el R. Entonces yo no podría multiplicar, porque como son edades, porque recuerden que voy a multiplicar para que me dé una edad, las edades no pueden ser negativas. Entonces solamente me da el R2, para pensar un poco. Y entonces ahí ya tendríamos las soluciones finales. El primero tiene, el del medio tiene 6 años, el segundo tiene el R2, me daría un 4, que me daría un 6 partido en 4, y el siguiente me daría 12 años. Una idea, pero uno pensaría, diría, pero me tienen que dar enteros, no implica, espérate, a ver. Un 6 partido en 2, yo puse R cuadrado. Estaba pensando en el segundo, ahí. Entonces igual me dio un número entero, 3. 3, 6 y 12 años. Entonces yo tengo el R y podía calcular el K. ¿No? Si igual se puede calcular porque yo sé que el primero recibe 30.000 y tendría que multiplicar ahí por el K para saber cuánto recibe cada uno. Pero son proporcionales, por lo tanto el primero recibe 30.000, el de 3 años tiene que ser proporcional, recibe 30.000, el segundo que tiene el doble de edad tiene que ser proporcional, 60.000, y el otro tiene ¿cuántos años? 3, 6 y 12, y el otro tiene que ser una progresión geométrica, el doble, 120. Ahí uno si lo piensa es más fácil. Igual uno si lo piensa ahí da los 220, los 210. Pero si uno lo piensa bien, todo esto se puede haber resolvido muy fácilmente porque si te dicen que el primero recibe 30.000 y es una progresión geométrica y es proporcional, entonces el siguiente tiene que seguir no sabemos si es el doble, ese es el problema. Pero el siguiente, dependiendo si es el doble o 4 veces o 3 veces, tendremos que saber el R. El único que tenemos que saber. Como el R es 2, entonces es 60 y el otro es 120. Y la suma da los 210. Y ahí se resuelve el problema. Y sabemos la edad, es 13 y 12 años. Recuerden que estas clases son grabadas, entonces después las pueden ver libremente cuando ustedes estimen conveniente. Y ya con esto terminamos por lo menos el taller de hoy. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.